sentarse el ministerio de alabanza. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, aleluya. Santo Jesús que vive para siempre. Vamos a estar predicando hoy sobre el verdadero arrepentimiento. Yo traje este tema a la radio hace unas semanas atrás. Inmediatamente que, bendito sea el Señor, inmediatamente que terminé la radio, sentí la convicción de que lo tenía que traer a la iglesia también. Amén. Y por eso voy a tocar el mismo tema, aunque el Espíritu, amén, siempre da algo diferente. Y siempre, aunque sea un mismo tema, hay un mensaje, amén, un contenido diferente, porque es para una audiencia diferente, ya que la audiencia de la radio no es la misma audiencia de la iglesia. Amén. Y en esta tarde vamos a estar hablando del verdadero arrepentimiento. Aleluya. Y para hablar del arrepentimiento tenemos que, ¿verdad?, decir, enseñar lo que es el arrepentimiento, porque mucha gente tiene un concepto equivocado de lo que es el arrepentimiento. Pero el verdadero arrepentimiento es aquel que te hace cambiar de opinión. Amén. El que te hace cambiar de opinión, de esa opinión que no es a favor de Dios y que es tu propia opinión. El arrepentimiento te hace cambiar tu propia opinión para conocer la opinión de Dios. Aleluya. El verdadero arrepentimiento no es remordimiento. Mucha gente peca contra Dios y mucha gente peca contra el prójimo y siente un arrepentimiento y dice, wow, lo hice mal, pero el remordimiento, eso que causa el hacer daño, eso que causa el pecar contra Dios, y después viene ese remordimiento, ese no es el verdadero arrepentimiento. Tampoco el arrepentimiento es sentirte mal por el pecado, porque mucha gente se siente mal por el pecado, pero lo continúan haciendo. Aleluya. Y eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es más que alejarte del pecado. Mucha gente se aleja del pecado temporariamente y deja de pecar por un cierto periodo de tiempo, pero luego vuelven a pecar. Así que bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Así que cuando la persona se aleja del pecado temporariamente por un espacio de tiempo y vuelve a pecar, eso no es arrepentimiento. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? El verdadero arrepentimiento es un cambio total de tu vida. Es darle una redirección a tu vida pecaminosa, a lo que te hacía alejarte de Dios, a lo que te hacía continuar viviendo una vida de pecado. El arrepentimiento es una redirección, dirigir toda tu vida hacia otro camino, al camino del arrepentimiento, al camino de Dios. El verdadero arrepentimiento te va a hacer ver que no debes andar donde andabas antes. El verdadero arrepentimiento te va a hacer conocer y entender que lo que te produjo pecar contra Dios es malo, que te va a destruir. Y cuando tú comienzas a dejar donde tú caminabas, que te apartaba de Dios, cuando tú comienzas a entender lo que produce el pecado, alejarte de Dios, tú vas a comenzar, si estás verdaderamente arrepentido, a caminar en una dirección hacia Dios. Por lo tanto, tú tienes un mejor futuro asegurado. Es un cambio total de tu vida. Es una nueva dirección a una mejor vida futura.
En el Antiguo Testamento, la Biblia habla de arrepentimiento. O sea que Dios siempre ha estado interesado en que el ser humano se arrepienta. Dios siempre ha estado interesado en que las personas se arrepientan. Y en el Antiguo Testamento se habla del arrepentimiento. Habla de volverse a Dios con todo el corazón. Y ese era el mensaje de los profetas. Si usted estudia a los profetas del Antiguo Testamento, usted va a ver que todo su mensaje era para traer al pueblo de regreso a Dios. Redireccionar al pueblo a acercarse a Dios. Ese era el mensaje profético. Ese era el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando los profetas entraban en ese mensaje hacia el pueblo para que se arrepintieran, muchas personas eran tocadas. Muchas personas en el Antiguo Testamento hacían cosas para demostrar arrepentimiento. Cosas tales como el ayuno. La gente del Antiguo Testamento ayunaba. Cuando sentían ese remordimiento, cuando sentían que los profetas traían un mensaje y que todo el pueblo decidía humillarse, usaban esta arma poderosa que es el ayuno para tratar de volverse a Dios. Se vestían con cilicio, se vestían con saco, se sentaban en cenizas y trataban de hacer todas estas cosas tratando de renovar una relación con Dios, tratando de acercarse a Dios y renovar y revivir y redireccionarse a Dios. Prometían un camino de obediencia mientras pasaba este proceso, mientras estaban en esta humillación. Prometían obedecer a Dios y vivir por su palabra correctamente. Y muchas veces vemos esto en la Biblia. Vemos cuando el peligro amenazaba al pueblo de Israel y se levantaban ejércitos poderosos para tratar de atacar el pueblo de Israel. Y muchos reyes invocaban a Dios, invocaban al pueblo ayuno y oración y que volvieran sus corazones a Dios. Y entonces el mal muchas veces se alejaba. Pero una vez pasado este mal, una vez pasado esto, el pueblo entonces volvía a desobedecer a Dios. Bendito sea el Señor. Estos remordimientos o estos cargos de conciencia eran temporales. Era por lo que se avecinaban, era por la prueba que sabía que les iba a llegar. Y entonces, una vez pasado esa situación, ellos volvían y se alejaban de Dios. O sea que ayunaban, se vestían de cilicio, se sentaban en ceniza, pero solo lo hacían para limpiar una conciencia culpable de que le habían fallado a Dios y tratar de escapar de las consecuencias del pecado. En el Antiguo Testamento vemos hombres de Dios que vivieron las consecuencias de un pecado. Les puedo hablar de David. Bendito sea el Señor. David experimentó lo que era pecar y ofender a Dios, pero también experimentó lo que eran las consecuencias de esa desobediencia. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Y usted, si conoce la Biblia, sabe que él estuvo en una relación pecaminosa prohibida por Dios, en una relación de adulterio, y que de ese adulterio hubo un fruto. Y que ese niño que tuvo el fruto de ese adulterio, ese hijo, se enfermó de muerte. Y usted sabe que dice
dice la Biblia que él, buscando la misericordia de Dios, ayunó y se sentó en cenizas, en tierra, en silicio. Y así estuvo por espacio de 7 días. Pero el niño de todas maneras murió. Entonces se levantó, se limpió su cuerpo y comió. Y lo que dijo fue: ya él no puede estar aquí, mas me toca a mí ir a él, refiriéndose al niño. Bendito sea Jesús. Y así estaba el pueblo cuando sentía las consecuencias de haber pecado para con Dios. Entraba en ayuno, entraba en silicio, bendito sea el Señor, entraba en cenizas, pero luego pasaba esta situación, volvía a pecar porque no había un arrepentimiento genuino. Pero los profetas, aún el pueblo actuando de esta manera, aún el pueblo estando en esta condición, los profetas llamaban una y otra vez al pueblo a arrepentirse y a cambiar. Estaban llamando al pueblo para que dieran un giro completo de todo corazón y que dejaran su voluntad personal para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Y es porque cuando nosotros le servimos a Dios de todo corazón, nuestros sentimientos humanos y nuestra voluntad humana tiene que ser cambiada cuando hay un arrepentimiento verdadero. El verdadero arrepentimiento va a traer un cambio de tus sentimientos personales para dejar fluir los sentimientos de Dios a tu vida. El verdadero arrepentimiento va a cambiar tu voluntad, lo que tú quieres hacer, para que sea la voluntad de Dios hecha en tu vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando nosotros andamos en nuestros propios sentimientos y en nuestras propias voluntades, sin tomar a cuenta el sentimiento de Dios y la voluntad de Dios para nuestras vidas, el mundo nos domina. Bendito sea el Señor. Los deseos de Satanás nos controlan. Llamamos a lo malo bueno como si fuese nada. Bendito sea Jesús. El mundo y sus deseos y los que hacen las obras del mundo, las personas del mundo, influyen sobre nuestra vida, sobre la iglesia, para que nosotros sigamos la corriente del mundo y no la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Satanás puede dominar tanto la voluntad humana cuando la voluntad humana no se somete a la voluntad de Dios. Satanás puede ejercer tal control sobre la voluntad humana que el hombre llega a hacerse esclavo de Satanás. Y Satanás es quien controla su mente, sus deseos, su voluntad, sus sentimientos. Y así camina el hombre de hoy. Pero eso no está muy lejos de la iglesia. Porque el pueblo de Dios escogido por Él mismo, este pueblo llamado a ser un ejemplo a todas las demás naciones del mundo, este pueblo llamado a ser un ejemplo para que se cumplieran los propósitos de Dios en la vida de ellos y ellos fueran lumbreras y ellos fueran los canales para dar a conocer a Dios a otras naciones. Andaba así, andaba de esta manera, esclavos del pecado, sometidos a la voluntad de Satanás, dominado por los sentimientos humanos y no los de Dios. Israel muchas veces se volvió un caos. Pero hoy mucha iglesia camina de esta manera. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y el Señor mandaba mensaje tras mensaje
a través de los profetas. Y este es uno de los mensajes que envía el profeta Joel al pueblo. Mire lo que le dice Joel al pueblo. Joel capítulo 2, el verso 12 dice: por eso pues ahora, este es Joel hablándole al pueblo. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Dios nunca ha menospreciado el arrepentimiento. Dios nunca ha despreciado el ayuno y el lloro. Lo único que estas personas los estaban usando para escapar de unas consecuencias que iba a traer la desobediencia, y ellos pensando que con estas cosas Dios iba a poner su mano de misericordia, lo hacían. Pero Dios, que conoce los corazones, manda un mensaje y ya enseñó desde David que muchas veces la misericordia de él tiene un límite y que va a tener que dejar que las consecuencias arropen nuestras vidas, como le pasó a David. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a ese Rey soberano que está aquí? Que te está hablando a tu vida, que le está hablando a la mía, que quiere que tú te redirecciones a la manera correcta. Y dice el verso 13: rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos. Bendito sea el Señor. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Le dicen: rásgate el corazón. Hagan una cirugía de su corazón. Saquen lo pecaminoso de su corazón. Bendito sea el Señor. Y una de las costumbres del pueblo de Dios era que cuando algo le dolía, que cuando algo les estaba pasando, cuando estaban en una prueba, rompían sus vestiduras en señal de duelo. Pero el Señor le dice: cambien su corazón, cambien su corazón, conviértanse a Jehová vuestro Dios. No rasguen sus vestidos, sino conviértanse de corazón, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero eso lo sabemos todos, porque hemos experimentado la misericordia de Dios. Pero lo que muchos tienen que entender es esta última oración: y que se duele del castigo. La iglesia no puede estar pensando que cuando Dios permite que le sucedan ciertas cosas a su vida, Dios está muerto de la risa en su trono. La iglesia no puede estar pensando que cuando sobrevienen momentos de prueba, momentos de disciplina a su pueblo, Él está riéndose y gozándose de eso. La justicia de Dios permite, la soberanía de Dios permite, la santidad de Dios permite que muchas veces termine la misericordia y comiencen sus disciplinas. Pero aunque Dios está disciplinando a sus hijos, Él le duele. Él le duele de eso que cada uno de nosotros está pasando. Por eso no solamente te afectas tú al pecar contra Dios, al vivir una vida cristiana sin verdadero arrepentimiento. Y aclaro, porque mucha gente piensa que está arrepentida de cierta manera, pero hay un verdadero arrepentimiento. ¿Cuántos adoran a Dios? Y a Dios le duele. Le duele cuando disciplina sus hijos, cuando disciplina su iglesia. Y le dolía cuando disciplinaba su pueblo, el pueblo de Israel. Alabado sea el Señor. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno. Para siempre
es su misericordia. Y como el profeta Joel, otros profetas también le hablaron muchas veces al pueblo: vuélvanse a Jehová de todo su corazón. Deje el impío, deje el perverso sus caminos y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de ustedes misericordia. Y vez tras vez, y esa historia usted la conoce, llegó a un punto que aunque a Dios le doliera lo que les iba a suceder, tuvo que permitir que otra nación viniera y se los llevara a cautiverio de una tierra que Él les había dado, que ellos eran dueños, que ellos poseían, que fluía leche y miel. Ahora a ser esclavo en otro lugar. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Y Dios viene tratando con la iglesia. En la semana pasada el pastor también predicó de arrepentimiento. Yo no sabía que él iba a traer este tema. Dios es bueno. Hemos tenido mensajes de cómo Dios está tratando con el pecado en la iglesia, así como trataba con el pecado en el pueblo de Israel. Pero también Dios en el Nuevo Testamento permite que se hable de arrepentimiento. En el Nuevo Testamento se predicaba el arrepentimiento. Juan el Bautista predicó arrepentimiento. Mateo 3, verso 1. Dice, en aquellos días, estamos hablando ya, que Cristo estaba sobre la tierra. Ya no estamos hablando del Antiguo Testamento, ahora estamos hablando del Nuevo Testamento. Ya Jesús caminando sobre la tierra. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y el verso 2 dice, y diciendo, mire lo que le decía a las personas: arrepentíos, arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros, esta iglesia, Latino Unidos en Cristo, está haciendo lo que hizo Juan el Bautista. Arrepiéntase, arrepiéntase, porque el levantamiento de la iglesia ha llegado. Alabado sea Jesús. Arrepiéntase, porque el levantamiento de la iglesia ya se ha acercado. Bendito sea el Señor. Dios en su amor, en su misericordia, porque a Él le duele, a Dios le duele que su iglesia no viva un verdadero arrepentimiento. Y es por eso que en estas últimas semanas, en estos últimos días, el viernes también se habló de la iglesia y del pecado. Por eso es que el Señor amonesta, porque a Dios le duele que su iglesia tenga que estar pasando por situaciones, por esclavitud, por destierros. El pueblo de Israel fue desterrado de su bendición. Bendito sea el Señor. Y hay muchas cosas que nos separan de la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que separan a la iglesia de los sentimientos de Dios para con nosotros. Dios nos ama. Dios quiere darnos tantas cosas. Dios quiere dejar fluir en la iglesia tantas cosas. Pero el pecado hace una división entre Dios y el hombre. Bendito sea Jesús. Pero hoy, como Juan el Bautista, te declaro en el nombre de Jesús que el levantamiento de la iglesia se ha acercado y que tienes que vivir un verdadero arrepentimiento para que puedas entrar a las bodas del Cordero.
Bendito sea Dios. Más fuerte para el Señor ese aplauso. Recibe este aplauso, Espíritu de Dios. Jesucristo, el Salvador, aquel que entregó su vida por nosotros, aquel que hizo lo que nadie podía hacer. Ni tú ni yo podíamos salvar a nadie. Bendito sea Jesús. Ni tú ni yo podíamos erradicar el pecado del hombre, mas Cristo vino a morir por nosotros en una cruz y a resucitar para que tú fueras libre de la esclavitud del pecado. Para que tú ya no tengas que vivir bajo el control de Satanás y aún menos bajo el control de tu propia voluntad humana, ni tus propios sentimientos humanos. Porque para eso murió Jesús en aquella cruz y nos dejó el Espíritu Santo para que llenara nuestra vida. Para que viniera a formar morada en ti y ayudarte. Para que tú puedas redireccionarte, caminar en un verdadero arrepentimiento. Jesucristo dijo esto en Mateo capítulo 4 y verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Y mira lo que decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Alabado Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Jesucristo predicó arrepentimiento. Jesucristo lo predicó y lo dijo a las personas de esta generación: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros hoy, siguiendo el ejemplo de Jesús, predicamos arrepentimiento. Predicamos el verdadero arrepentimiento. Hoy la iglesia, tanto como Juan el Bautista y Jesús, debemos estar llamados a predicar arrepentimiento. Debemos estar llamados a predicar que el levantamiento de la iglesia se ha acercado. Debemos estar predicando: toma la dirección correcta para que tu futuro pueda cambiar. Debemos de estar predicando: si no te levantas con el levantamiento de la iglesia, te vas a quedar en esta tierra y las plagas más grandes descritas en la Biblia van a caer sobre esta tierra. El anticristo va a tomar un control, la marca va a llegar y va a ser demasiado tarde para que tú te arrepientas. Es por eso que ahora yo te predico como predicó Juan, como predicó Jesús: el levantamiento se ha acercado. Arrepiéntase, arrepentido, porque bueno es Dios que nos avisa. Bueno es Dios. Les predicamos como predicaban los profetas. No nos cansamos de enviar un mensaje tras mensaje como ellos lo hicieron. Renueva tu mente pecaminosa. Arregla tu relación con Dios. Obedece la palabra. Cambia de dirección. Cambia de dirección. Permite que el Espíritu Santo se haga el gobernador de tus sentimientos y de tu mente, y haz un cambio direccional, un cambio radical de tu vida. Y es triste
la predicación de tantos profetas que hoy confunden. ¿Cuántos alaban al Señor? Es triste ver tantos profetas confundiendo las masas, confundiendo las personas, confundiendo a aquellos que corren de aquí para allá, de allá para acá, en diferentes lugares, en diferentes iglesias, buscando oír lo que les conviene, buscando oír una palabra que les llene. Bendito sea Jesús. Sus deseos, sus ambiciones, sus pecados se los perdonen. Bendito sea Jesús. Y les dejen pasar una vida pecaminosa por alto. Que le perdonen toda clase de pecado y le digan: no te preocupes, eso está bien, tú vas a ir al cielo así. Que les den una palabra vacía, hueca, que los confunda más y los enrede más en una vida de pecado por la que caminan. Y ese no es el propósito de Dios para con la iglesia. Ese no es el propósito de Dios para con sus profetas. Ese no es el propósito de Dios para con sus verdaderos pastores. El propósito de Dios es levantar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, que le crea, que viva un verdadero arrepentimiento aquí en la tierra. Tantas revelaciones nuevas. Y el Señor me reveló aquello, y el Señor me reveló lo otro, y el Señor me reveló tantas cosas. Y eso no se mira, no se compara con la voluntad de Dios escrita en su palabra. Y la gente la acepta y van caminando como ovejas al matadero. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por una iglesia que se enraiza en un solo lugar y aprende la sana doctrina. Dale un aplauso a Dios. Escudriña la palabra y confronta por la palabra lo que predicaban esos profetas antiguos. Trataban de atraer el pueblo nuevamente a Dios. Y escudriña los profetas de hoy. Escudriñalos. Muchos prometen casas, carros, aviones, dinero. Dios, siempre Dios, al fiel le va a bendecir. Yo no necesito que me digan que Dios me va a dar una casa, porque Él sabe mi necesidad. Y si yo soy fiel, Él me la va a dar. Yo no necesito que me digan que Dios me va a dar ministerio, porque ya eso está escrito, que Dios va a usar a los fieles de la iglesia y les da dones, y les da talento, y les da dones para que sean usados en la casa de Dios conforme a la necesidad que hay. Yo no necesito que me digan que me van a dar un carro, porque es que yo, como su hija, Dios sabe que lo necesito y Dios me lo va a dar, porque yo soy fiel a Él y le creo, y porque yo creo en su voluntad y vivo por su voluntad. Y Dios a los fieles los bendice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han experimentado las bendiciones de Dios en esta casa? Porque Él es fiel, porque Él es fiel, porque Él es fiel. Y no hay justo desamparado. Y no hay justo desamparado. En todas las áreas de nuestra vida, cuando somos justos y fieles, Dios no nos va a desamparar. Así que esas profecías babosas
babosas no las necesitamos cuando conocemos la palabra de Dios. Pero hay gente que le gusta escuchar esas cosas. Les gusta escuchar eso. Y rechazan al verdadero profeta. Que como Jesús, mírenlo ahí, les decían, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comenzó a predicar un mensaje de arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay tanta gente que como a Jesús lo rechazaron, así rechazan a los verdaderos profetas, a los verdaderos pastores, a los verdaderos predicadores que le digan arrepiéntase, porque el traslado de la iglesia se ha acercado. Hay bendito sea Jesús, hay un arrepentimiento. Escuche esto, yo quiero que usted aprenda esto y que se lo aprenda y se lo grabe. Hay un arrepentimiento que es producido por el dolor, por el remordimiento y por los errores que cometen las personas. Bendito sea Jesús. Pero eso no es necesariamente un verdadero arrepentimiento. Ya te expliqué que el verdadero arrepentimiento hace cambios en el corazón, en los sentimientos. Hace cambio en la voluntad humana, en tus deseos. Y hace cambio en tus acciones, en tus comportamientos. Eso es el verdadero arrepentimiento. Pero hay un arrepentimiento que es producto del dolor y del remordimiento por los errores cometidos. Hay un arrepentimiento que dice, Dios mío, si lo hubiese sido fiel a mi esposa, ella nunca me hubiese agarrado en esta situación y hoy yo estuviera con mi hogar, con mis hijos. Dios mío, si me dieras la oportunidad de regresar con ella, pero a veces ya es demasiado tarde porque no hay vuelta atrás. A veces hay un remordimiento y un dolor porque después de una relación como la que tuvo David, en vez de la pérdida de un hijo, como le pasó a él, pierden muchos y muchas, porque también hay mujeres atrevidas que no les importa valorar sus matrimonios, ni sus hijos, ni su familia. Y viene un dolor, no como el de David por la pérdida de un hijo, sino un dolor porque perdió su salud y comenzó a sentirse mal. Y fue a la oficina de un doctor y lamentablemente le dicen, ya no hay remedio. Usted tiene un SIDA y no va a durar mucho tiempo. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Y esa persona entra en un dolor, entra en una culpa, entra en un remordimiento. Y muchos después de una situación como esa llevan esa enfermedad a la casa y la pobre esposa o el pobre esposo tienen unas consecuencias. Y ahí llega el dolor, el remordimiento por errores cometidos. Pero una vez eso pasa, como no hay un verdadero arrepentimiento y lo que hubo fue un dolor y remordimiento,
vuelven a lo mismo. Y eso es bíblico. Dice Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús era condenado, devolvió, bendito sea Jesús, arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Se arrepintió por culpa, por el dolor de lo que Jesús iba a pasar, por remordimiento. Pero no era el verdadero arrepentimiento, porque después fue y se quitó la vida. Dele un aplauso al Señor. Si hubiese sentido un verdadero arrepentimiento, hubiera entendido que aún eso tenía perdón y hubiera ido donde los discípulos. Oren por mí, que entregué al maestro, pero yo sé que él se va a levantar como lo dijo. Y yo sé que él nos los enseñó, que al tercer día se iba a levantar de entre los muertos. Y aunque yo hice eso, estoy verdaderamente arrepentido. Que me perdone, entrego mi vida a él. Oren por mí. Bendito sea Jesús. Pero solo acompañaba a Judas un remordimiento, un dolor profundo por una culpa que sentía. Y entonces se quitó la vida. ¿Qué es verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento es cuando nos declaramos culpables delante de la presencia de Dios. El verdadero arrepentimiento nos enseña que somos insuficientes. Que el hombre trata de apartarse del pecado y vuelve a caer en él. Que no hay excusa. Es que por esto, por aquello, no. Hay que declararnos culpables. Somos culpables, Señor, de nuestros pecados. Pero también entendemos que somos insuficientes. Que no podemos, que tratamos, mas no podemos. Así que yo voy a aprender a depender de ti, Señor. Yo dependo de ti. Yo dependo de tu Santo Espíritu. Yo dependo de tu sangre. Yo dependo de tu misericordia. Depender de Dios. Porque el hombre ha tratado todos los medios posibles. Mas sin embargo nunca ha podido lograr acercarse a Dios, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual murió por nosotros en la cruz del Calvario, y esa sangre poderosa nos limpia. Y después que nos limpie esa sangre, tenemos que aprender día a día a depender de Él, de su misericordia, de su presencia en nuestras vidas a diario, de que camine con nosotros, de que no nos deje. Bendito sea el Señor. Salmo 51 y verso 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hay que reconocer que nosotros hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios. Si tú no reconoces y tú sigues viviendo por ahí ofendiendo a Dios y como si no hicieras nada, nunca va a haber un verdadero arrepentimiento.
nosotros tenemos que reconocer que hemos ofendido a Dios, que contra Él hemos pecado. Y el verso 7 dice: purifícame con hisopo, lávame y seré más blanco que la miel. Bendito sea Jesús. El pecado es un olor de pudrición ante la presencia de Dios. Así como nuestras oraciones perfuman y suben como un incienso perfumado a su trono, hacia el pecado de su pueblo hiede ante la presencia de Dios. El pecado del pueblo hiede ante la presencia de Dios. Las oraciones de los justos perfuman, son incienso, Él las recibe. Y por eso el salmista dice: purifícame, límpiame con hisopo, una planta pequeña, color blanca, de un olor agradable. Tipifica a la menta, que es lo más cerca que usted puede conocer, la menta, que huele bien y se usa para tantas cosas. Límpiame, purifícame con esa planta para que de mí irradie un olor y llegue a tu presencia. Lávame para que yo sea blanco como la nieve. Dice el salmista: yo quiero dar olor grato a ti. Eso es lo que está diciendo y declarando el salmista. Yo quiero ser un olor grato, un perfume grato en tu presencia. Alabado sea Jesús. Latinos unidos en Cristo, firme en el Señor, para que nuestras reuniones sean como un olor grato ante la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. El 10 dice: crea en mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea nuevos sentimientos. No es que te va a quitar este corazón y te va a poner otro. Es que crea nuevos sentimientos limpios, de pureza, de santidad en mí. Renueva. No es que te va a quitar tu espíritu, es que lo va a transformar, es que lo va a regenerar, es que te va a redireccionar. Es que va a cambiar tu vida cuando tú le das la oportunidad. Cuando tú vienes corriendo a Él y dices: Señor, haz conmigo lo que quieras. Yo he tratado de todo. Yo he buscado todos los medios, mas solo me queda humillarme en tu presencia y reconocer mi insuficiencia y rendirme a tus pies. Haz conmigo lo que quieras. El verdadero arrepentimiento, para que usted vea todas esas doctrinas de libertinaje, mentirosas, engañadoras, falsas de estos últimos días. Gracias a Dios que usted está aquí. Gracias a Dios que usted está aquí. Gracias a Dios que usted no ha caído en una de esas doctrinas de error permisivas, que aludan al hombre para que se queden en los lugares permitiéndole todas las cosas. No, tú te quedas en un lugar no porque se te permita todo. Tú te quedas en un lugar porque sientes la presencia de Dios y sabes que Dios está en ese lugar y sabes que aunque te duela, Dios está tratando con tu vida. Y es mejor que Dios trate con tu vida ahora antes que con tu vida en tiempos finales trate el anticristo. Alabado sea Jesús. El verdadero arrepentimiento te va a llevar a una búsqueda de una vida santa. Segunda de Timoteo 2:19 dice: el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. O sea, Dios ha sellado esto y no lo va a cambiar.
por ninguna doctrinita o doctrina que se esté levantando en estos últimos tiempos de falsedad. Dios no va a cambiar esto, ya lo selló. Ya tiene un sello, ya nadie lo puede cambiar. Aunque el hombre, aunque Satanás traiga inventos, traiga modernismo, traiga liberalismo, el sello de Dios está sobre esta palabra. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor sabe si esto te está llegando para salvación, si esto te está llegando para bendición, o si esto te está llegando para condenación, porque estás diciendo es una mentira. Yo no creo eso. Mentira. Eso no me va a agarrar a mí, eso no me va a llegar a mí. Pues quédate con la dureza de tu corazón, pero yo voy a seguir predicando la palabra de Dios como está escrita. A mí no me interesa tu aprobación, óyelo, a mí no me interesa la aprobación del hombre, a mí me interesa la aprobación de Dios. Tiene este sello, está sellado, no se va a cambiar por ningún pastor famoso que predique lo que se le pegue la gana y tenga multitud de seguidores. Por ninguna falsa doctrina. No se va a cambiar. Tiene un sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese del pecado. Apártese de iniquidad. Todo aquel que invoca. En otras versiones dice: todo aquel que menciona el nombre de Cristo. Así de claro. Todo aquel que mencione el nombre de Cristo tiene que estar viviendo una vida de santidad, apartado de iniquidad. Pedro, capítulo 1 y verso 16 dice: sed santo porque yo soy santo. Porque escrito está. Porque escrito está. Ser santo como yo soy santo. Y hoy la iglesia, hay muchas iglesias, no quieren que se hablen ni de pecado ni de santidad. La iglesia moderna y muchas iglesias modernas no quieren que se hablen, que se le instruya a la gente de que se aparten del pecado. No quieren vivir una vida de santidad. Pero la palabra lo dice. Y Jesús no le va a pasar pañitos tibios a nadie. Lucas capítulo 13 y verso 5 dice: dijo esto Jesús: os digo, no antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. En Dios, Jesús dijo esto. Usted apunta ese verso. Lucas 13:5. Lléveselo con usted. Jesús dijo que si no se arrepienten, todos van a perecer de la misma manera. Porque en Dios no hay acepción de personas. La palabra para aquellos que Él le predicó y le predicó arrepentimiento es la misma para nosotros hoy. Que nos volvamos al verdadero arrepentimiento. Y con este verso termino. Lucas 24:47. Y nos mandó a nosotros, miren lo que nos mandó: a predicar prosperidad, predicar carros, mansiones, aviones, dinero. No. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones y comenzando por su casa, por Jerusalén. Así que a nosotros nos ha mandado a predicar a todas las naciones, pero comenzamos por aquí, por Latinos Unidos en Cristo, por nuestra casa, por nuestra iglesia. Arrepiéntase, porque el levantamiento está
Ministerio de alabanza. Póngase de pie. El arrepentimiento verdadero reconoce, número uno, que usted ha ofendido a Dios. Y ahora no me venga a decir, ay, yo no me atrevo, mira, yo no me atrevo a pasar porque es que la gente me va a mirar. Todos aquí hemos ofendido a Dios. Lo que pasa es que unos son cobardes y se quedan ahí pecados porque les importa más lo que dice el hombre. Pero muchos son valientes y dicen, heme aquí, Señor, heme aquí. Yo quiero, yo me siento insuficiente. Yo quiero llenarme. Yo quiero, Señor, experimentar lo que es reconocer mi ofensa, mi pecado para contigo. Yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero que tú me ayudes, límpiame. Como decía el salmista, guíame para que yo no vaya más por veredas pecaminosas, porque hay un futuro mejor. Y cuando nosotros venimos al altar de Dios, humillados en un verdadero arrepentimiento, es al altar. Es al altar. No me venga con esa cosita de que yo me arrepiento aquí para que nadie me vea. No estás arrepentido nada. Eso es un camuflaje. Con Dios tenemos que empezar en claro y tenemos que empezar en cero. Voy a empezar en cero. Aquí me humillo. Aquí dejo mis cargas. Aquí dejo mi ofensa a ti. Aquí dejo mi pecado. Y vengo reconociendo. Pueden cantar. Y vengo reconociendo que necesito tu ayuda. Necesito tu limpieza. Necesito tu guianza. Eso solo se consigue. Esa fortaleza se consigue bajo la unción. Ven a recibir en esta tarde. Ven a recibir esa unción de parte del Señor. Dios quiere ungirte. Dios quiere ayudarte para que vivas en santidad. El que estaba muerto y ahora Dios quiere libertarte. Pero para eso tú tienes que venir acá. Olvídate del miedo. Olvídate del qué dirán. Olvídate. El peor enemigo del hombre es tú mismo, como estaban predicando el viernes. Tú mismo, tú mismo, tú misma eres tu peor enemiga, tu peor enemigo. El Señor reina. El Señor reina por encima de nuestros deseos, por encima de nuestra voluntad, por encima de lo que sentimos. El castigo. Vuelvo a tus brazos con un corazón arrepentido. Ven al altar. Ven al altar donde fluye la unción. Aleluya, aleluya. Casa me fui, perdido en el mundo, luego hallado por ti, mi herencia gasté, estando sin Le voy a pedir que nos despidan de la internet. casa, sintiéndome indigno de ti. Latinos Unidos en Cristo. Una iglesia llena del Espíritu Santo. En Pensacola, Florida. Predicando Solamente la verdad. la Biblia, Jesucristo. Yo iré, el Alfa y el Omega.